Hola. Hola. Este es el grupo de los papás de los pitágoras. Hola. Ahora presentaremos a los integrantes de nuestro grupo conformados por Sivaldo, Tola. Hola, mi nombre es Jorge Luis Caticona. Se olvidaron de mí. Yo soy Alejandro Benjamín Humérez Condor. Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Rivaldo Ticonatola y a mí y a mi grupo nos ha tocado lo que es la introducción al análisis tensorial. El análisis tensorial es una disciplina matemática y física. Se sumerge en la comprensión y manipulación de tensores, en objetos matemáticos que generalizan conceptos fundamentales como vectores y matrices. Sus aplicaciones, su práctica y su complejidad se extiende a la física teórica, donde son esenciales para la formulación matemática de la teoría de la relatividad, así como a la ingeniería, donde se emplean para resolver problemas en sistemas extremadamente complejos. En objetivo general, nosotros queremos presentar los conceptos fundamentales de la teoría de tensores, haciendo énfasis en diversas explicaciones de los tensores en campos de la ingeniería. También utilizar para manipular y operar con tensores usando los diferentes métodos algebraicos y geométricos, usando también los conceptos de escalar, vector y matriz. Se usa también el convenio de la suma de Einstein, que sería el símbolo sumatorio representado con la letra griega sigma. En tensores se usa muy frecuentemente lo que es el convenio de suma de Einstein, porque encontramos operaciones de suma sobre índices repetidos. También resolver problemas complejos en múltiples áreas de la ingeniería. Nuestros objetivos específicos, como primer objetivo, es explicar la definición formal de tensores a los aspectos básicos de su notación. Como segundo objetivo específico, tenemos describir la representación y transformación de tensores para comprender su comportamiento independiente del sistema de coordenadas. Como tercero, presentar aplicaciones de tensores en el análisis estructural de vigas, marcos y estructuras sometidas a fuerzas, que se usa mucho en ingeniería civil. Como cuarto objetivo específico, tenemos como mostrar el uso de tensores en la mecánica de suelos y rocas para estudiar el comportamiento de diferentes tipos de terreno. Muchas gracias, ingeniero. Mi compañero va a continuar. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Jorge Luis Caticona Huaranca. En estas presentaciones exploraremos el fascinante mundo del análisis tensorial, explicaremos la definición, propiedades, tipos de tensores, por ejemplo, de orden 0, 1, 2. También estaremos explicando lo que es operaciones de tensores. Definición matemática de un tensor. En una base teórica, un tensor se define como una entidad matemática que generaliza conceptos como vector y matriz y que permite describir fenómenos multifacéticos. Los componentes y las propiedades de un tensor. Los tensores se caracterizan por sus componentes, que obedecen reglas de transformación específicas que más adelante explicaremos, y por sus propiedades de simetría, antisimetría y contracción. Un ejemplo sería el tensor de inercia. El tensor de inercia describe la distribución de masas de un cuerpo y es esencial en el análisis de su movimiento rotacional. Operaciones básicas de los tensores. En tensor, como ya anteriormente se ha visto como es las sumas, restas de vectores o matrices, en tensores casi sigue los mismos pasos. En realidad es lo mismo. Por ejemplo, la suma y resta. Los tensores se pueden sumar y restar componente por componente manteniendo su orden y dimensión. Esto ya anteriormente hemos visto en otras asignaturas que se pueden hacer la suma de vectores o sumas de matrices entre componente a componente. En este caso es lo mismo. Producto escalar. El producto escalar entre dos tensores de igual dimensión se calcula multiplicando sus componentes correspondientes y sumándolos. También ya habíamos visto este tipo de ejemplos. Así que continuamos con lo que es el producto tensorial.
El producto tensorial combina dos componentes de dos tensores para formar un nuevo tensor con orden y dimensión apropiados. Divergencia en tensores. La divergencia en tensores generaliza el concepto de divergencia ya visto en vectores, permitiendo analizar la variación de un campo tensorial en un punto dado. Esto resulta útil en áreas como la física de fluidos y procesamiento de imágenes. Tensores de orden 0, 1 y 2. Tensores de orden 0. Un tensor de orden 0, también conocido como un escalar, representa una magnitud que no cambia con la orientación del sistema de coordenadas. Un ejemplo bien claro en aquí sería la densidad. Aquí tenemos una gráfica. Continuamos con tensor de orden 1. Un tensor de primer orden, como un vector, tiene componentes que cambian con la orientación de un sistema de coordenadas. En esta parte, un tensor de orden 1 ya tiene una dirección, un sentido. Mayormente se representa como un vector con dirección x, y, z. Aquí tenemos un ejemplo también, que son vectores. Continuando con lo que es tensor de orden 2. Un tensor de segundo orden, como una matriz, tiene componentes que cambian con la orientación y magnitud de un sistema de coordenadas. En este tensor de orden 2 mayormente son las matrices, que aquí vemos un ejemplo, también una operación tensorial. Representación de los tensores en sistemas de coordenadas. Notación de índices. La notación de índices facilita la representación de tensores y las operaciones matemáticas con ellos en diferentes sistemas de coordenadas. Cambios de coordenadas. Los tensores se transforman de manera predecible cuando se cambia de un sistema de coordenadas a otro. Un ejemplo, tensor de tensión. Aplicaciones del análisis tensorial. Aquí explicaría un poquito sobre lo que es aplicaciones en ingeniería civil. Ya más adelante se explicará de mejor manera. El análisis tensorial en física cuántica. El análisis tensorial es fundamental para describir y comprender los estados cuánticos y las propiedades de partículas subatómicas. En ingeniería estructural, las tensiones juegan un papel clave en el diseño de estructuras sólidas y la resolución de problemas de esfuerzo y deformaciones. También en la parte médica sería la imagenología médica, ya es otro tema a tocar. Aquí vamos a mencionar algunos ejemplos que se podrían solucionar con análisis tensorial. En esta parte sería ya en la parte de ingeniería civil. Por ejemplo, calcular el tensor de deformación de una viga sometida a una carga puntual utilizando el análisis tensorial y determinar las máximas deformaciones. Otro problema sería resolver un sistema de ecuaciones diferenciales parciales utilizando el método de separación de variables y representar los campos tensoriales resultantes. Aquí un problemita muy interesante también en ingeniería civil sería analizar la distribución de calor en un objeto cilíndrico utilizando las ecuaciones de Laplace y representar el flujo de calor con un campo tensorial. Eso sería todo. Gracias. Ahora procederemos a explicar las aplicaciones de los tensores a la ingeniería civil. Estos se pueden aplicar mediante varios subtítulos que mencionaremos a continuación, por ejemplo, en el diseño de estructuras, que estas modelan materiales como el concreto, el acero, para analizar las tensiones en las vigas, columnas y las conexiones de distintas fuerzas. También podemos encontrar esta aplicación en la mecánica de suelos, que representa la propiedad de los suelos y ayudan a comprender su resistencia y deformabilidad. También en la hidráulica y los recursos hídricos, usando esta ecuación de Navier-Stokes para analizar el movimiento de los fluidos. En la geotecnia sísmica, que se caracteriza por ondas sísmicas que estudian los suelos, realizando una interacción suelo y estructura. Transporte y vías. Estos analizan los esfuerzos y deformaciones de pavimentos para el diseño de vías de transporte. Entonces, con esto hemos llegado a la conclusión de que los tensores son fundamentales en la ingeniería civil.
para modelar diferentes tipos de tensiones. Como dijimos anteriormente, se aplica en los distintos subtítulos que fueron diseño estructural, mecánica de suelos, vibraciones sísmicas y así sucesivamente. Esto también sirve para la investigación de nuevos materiales de construcción. Muchas gracias. Y chicos, ¿no piensan despedirse? Muchas gracias, ingeniero Javier. Eso es todo.